Hola, soy Sergio Guerrero, estudiante del curso de Historia de la Medicina que se dicta en la Universidad de los Andes. Para este curso diseñé el presente producto, el cual consiste en una propuesta audiovisual para transmitir conocimiento histórico por medio del análisis de un hecho. En este caso vamos a estudiar las ilustraciones del aparato genital femenino realizadas por Andreas Vesalius en su libro De Humani Corporis. Cabe aclarar que esta es la fuente principal de la que parte nuestro análisis. Este libro fue publicado en el año 1543, es decir, en pleno siglo XVI. A continuación, les presento brevemente ciertos datos importantes para comprender el contexto de la época, y los cambios que están ocurriendo en la forma de entender las cosas. Por ejemplo, gracias a Galileo cambia la manera de entender el universo. Del mismo modo, cambian muchas cosas en la forma de comprender la anatomía, que en este caso es lo que nos interesa para hacer nuestro análisis. Pues bien, Vesalius rompe con la tradición del profesor como lector e instructor de las disecciones y comienza a hacerlas él mismo. Entonces tiene la oportunidad de aprender anatomía por medio de disecciones directas del cuerpo humano. Gracias a esto replantea algunas ideas erróneas de Galeno. No obstante, también le copia otras ideas y las sigue perpetuando durante el tiempo. Dado que, no era fácil contradecir a Galeno en aquel entonces debido a que para muchos era la máxima autoridad en medicina. Igualmente en esta época se desarrollan grandes trabajos anatómicos por autores como Gabriel Falopio y Leonardo da Vinci. Resulta valioso tener en cuenta otras cosas importantes que estaban ocurriendo entre el siglo XV y XVI. Pues bien, Constantinopla cae a manos del Imperio Turco, el surgimiento de la imprenta impulsa el Renacimiento, Italia entra en auge económico e intelectual, y las universidades se comienzan a fortalecer como centros de conocimiento. Ahora bien, los anteriores datos enmarcan un contexto amplio, útil para comenzar a hacernos preguntas que nos permitan entender por qué Vesalius ilustraba el aparato genital femenino de esta forma. Vesalius no fue el único con esta percepción de la vagina. Vidus Vidius presentó en 1611 la siguiente ilustración. Por esta razón, resulta interesante problematizar este hecho y analizar, de qué manera la medicina oficial de la época, y su organización estrictamente masculina y jerárquica pudo influenciar en las ilustraciones erróneas de Vesalius. También, aparte de analizar lo que pasaba en la medicina, analizamos lo que pasaba alrededor de la mujer en este momento histórico. Pues bien, en la cultura europea del siglo XVI el hombre se concebía como superior a la mujer. Esto probablemente tuvo influencia en la elaboración de información falsa sobre los órganos genitales de las mujeres. Christine de Pizan, nieta de Mundino de Luci, otro gran médico anatomista de la época, escribió en 1405 un libro llamado La ciudad de las damas. En este libro manifiesta su inconformismo con la forma como era concebida la mujer por los escritores europeos de aquel entonces. La siguiente cita de Christine evidencia un testimonio de preocupación ante la desaprobación de las mujeres por los hombres, y nos contextualiza un poco sobre cómo era la relación entre hombre y mujer en el periodo histórico que estamos estudiando. Cuando volví a mi estudio por la mañana, como acostumbro, me acordé de que tenía que leer el libro de Mateolo. Me adentré algo en el texto, pero como me pareció que el tema resultaba poco grato para quien no se complace en la falsedad y no contribuía para nada al cultivo de las cualidades morales, a la vista también de las groserías de estilo y argumentación, después de echar un vistazo por aquí y por allá, me fui a leer el final y lo dejé para volver a un tipo de estudio más serio y provechoso. Pese a que este libro no haga autoridad en absoluto, su lectura me dejó, sin embargo, perturbada y sumida en una profunda perplejidad. Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, ni siquiera se trata de ese Mateolo, que nunca gozará de consideración, porque su opúsculo no va más allá de la mofa, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos, y la lista sería demasiado larga, parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer, mala por esencia y naturaleza, siempre se inclina hacia el vicio. Como pudimos notar, era normal que muchos escritores hablaran mal de las mujeres en sus textos. Se podría decir que esto representa un interés por evitar que las mujeres adopten otros roles diferentes al de compañera sexual y ama de casa.
Asimismo, esto puede estar acompañado por el estudio desinteresado de la mujer, su cuerpo y sus capacidades. Si sumamos todo esto, uno de los resultados negativos es la producción de información falsa y sin fundamentos sobre la mujer, tal cual, como es el caso de las ilustraciones de Vesalius. Como decía anteriormente, otro factor que pudo influenciar a Vesalius a ilustrar erróneamente el aparato genital femenino es la medicina oficial de la época, la cual se comenzó a institucionalizar por medio de universidades como la de Bolonia. Cabe aclarar que, solo los hombres tenían acceso a la educación, y en estas instituciones mantenían una tradición médica jerárquica en la cual Galeno era uno de los más grandes referentes. De este autor pude rescatar la siguiente cita: volved hacia afuera, los órganos genitales, de la mujer, doblad y replegad hacia adentro, por así decirlo, los del hombre y los encontraréis semejantes en todos los aspectos. Yo creo que este tipo de ideas, que aún en el siglo XVI tenían mucha fuerza, influenciaron la forma en que Vesalius percibía a la mujer y, esto se evidencia en sus ilustraciones sobre el aparato genital femenino. Pues bien, la medicina tradicional de aquella época se apoyaba en las ideas galénicas, y estas eran altamente respetadas por la comunidad médica. De tal manera que, Vesalius tenía en su contra la presión social de contradecir a Galeno, pero tenía a su favor la ventaja de investigar por medio de la disección directa de cuerpos humanos. Ahora bien, este análisis demuestra que para entender la historia es fundamental tener en cuenta el momento, lugar y contexto histórico en el que ocurren los hechos. Ya que, de esta forma se hizo posible mostrar cómo la cultura médica de Italia en siglo XV y XVI influenció en el pensamiento de médicos como Andreas Vesalius. En conclusión, me atrevo a decir que sus ilustraciones erróneas del aparato genital femenino reflejan el pensamiento dominante de la cultura médica europea que se desprende de Galeno. Del mismo modo, estas ilustraciones son un reflejo de la desaprobación masculina de la mujer en la sociedad en la que estaba inmerso Vesalius. Todo esto se evidencia en la información presentada en este producto, desde el pensamiento de Galeno hasta el testimonio de Christine de Pisan. Ya llegamos a la parte final, espero que mis objetivos hayan sido explícitos durante el desarrollo del video. No obstante, aclaro que mi objetivo principal era aproximarme a mostrar por qué Vesalius concebía el aparato genital femenino de cierta forma y así contribuir, con mi granito de arena, a entender cómo varía la percepción del cuerpo a través de la historia. Si te gustó el video, te invito a evaluar lo aprendido por medio de un emocionante juego. En la descripción les dejo el enlace de la evaluación gamificada. Buenas vibras y hasta la próxima.